Juan Andrés, vamos a hablar, ya lo venía anunciando hace varios minutos a los usuarios de Noticias Caracol en vivo, de esta noticia que causa completa consternación del hallazgo de la fosa común con los 8 cuerpos de los líderes sociales y espirituales allá en el departamento de Guaviare. Por supuesto vale la pena hacer una vez más un poco de contexto de lo que ocurrió. Ese hallazgo ocurrió el día de ayer. ¿Qué otra información nos puede ampliar en este momento? Mire, Alejandra, vamos a contar un poco cuáles han sido las revelaciones de esta investigación que ha liderado la Fiscalía General de la Nación. Sí. Resulta que estos son 8 personas, entre ellos hay un pastor religioso, hay un presidente de Junta de Acción Comunal, hay otras 3 personas que están afiliadas a esa Junta de Acción Comunal. Me refiero exactamente a la vereda Pueblo Seco. Sí. Y adicionalmente otras 3 personas, 2 mujeres, otro hombre, que eran campesinos que vivían en esa zona. Todos aparentemente pues hacían parte de esta comunidad religiosa también y pues ejercían algún tipo de liderazgo social en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare. Resulta que el pasado 4 de julio fueron citados por cuenta de las disidencias de las FARC. El Frente Armando Ríos les puso una situación. Ellos asistieron esas 8 personas. A esas 8 personas. Okay. Dice la investigación que estas personas asisten, se reúnen con algunos de estos delincuentes y allí les practican un interrogatorio. Digamos que esto suena un poco descabellado, pero lamentablemente esa es una práctica muy usual en los territorios donde ejercen presión los grupos ilegales, que usualmente citan por cualquier situación, por cualquier mal comportamiento o simplemente por cualquier situación que no esté alineada con ellos, a un interrogatorio, a rendir cuentas. Pero ¿cuál era la incomodidad de esos grupos con estas 8 personas en específico? Para allá vamos. Los citan a ese interrogatorio. Aparentemente es porque estas 8 personas tenían en común no solamente su afinidad religiosa, sino que todos eran originarios del departamento de Arauca. Okay. Sin embargo, ya llevaban un buen tiempo allí en el departamento. ¿Y qué tiene que ver que sean originarios del departamento de Arauca? Entonces, esta estructura, dice en la investigación, dice la Fiscalía, que pues, los disidentes habrían señalado a estas 8 personas aparentemente de ser parte del ELN. El ELN es muy fuerte en el departamento de Arauca, tiene gran presencia, entonces para ellos esta situación básicamente era un indicio de que querían iniciar una célula del ELN en el departamento del Guaviare, por eso lo llaman, les hacen una citación, ellos asisten, posteriormente ellos se presentan, los llevan en lanchas hasta la vereda Pueblo Seco y allí, pues días después, los tienen en cautiverio, los secuestran, posteriormente los asesinan y los entierran en esa fosa común. Estamos hablando de los primeros días del mes de abril. Hasta ese momento las autoridades, la familia pues decía, oiga, se los llevaron, no sabemos dónde están, tenían estatus de desaparecidos. Tanto así que la gobernación del Guaviare ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información. Se inician los actos urgentes, no se tenía información hasta ese momento. Llega el mes de mayo y en el mes de mayo la Fiscalía hace una captura de uno de estos disidentes. Allí encuentran en el teléfono de este sujeto algunas fotos donde se ven 8 personas y se ven con los disidentes capturados, pues, es decir, capturados, excúsenme, secuestrados, porque realmente estaban secuestrados, y posteriormente otras fotos donde ya se ven asesinados. Okay. ¿Y eran esas 8 personas? Y hasta ese momento apenas estaban haciendo el cruce de información, porque se estaban haciendo, digamos que no había una denuncia formal por desaparición, pero se estaban activando los actos urgentes. En estos territorios, Alejandra, digamos que en toda la experiencia que yo he cubierto orden público, pasa que en los territorios es muy común que los grupos armados se lleven al señor, a la señora, al hijo, a cualquier integrante de una familia, se lo lleven, lo tengan un tiempo secuestrado y las familias no ponen ningún tipo de denuncia. ¿Por qué? Porque entienden que ese es lamentablemente el modus operandi de estos grupos, que seguramente los llevan, les ponen algunos trabajos, los tienen retenidos, secuestrados unos días y posteriormente los devuelven. Entonces, posteriormente a esto, pues estas personas no se sabía nada de ellos, no había ninguna información, ya llega la información por cuenta del celular que le encuentran a este disidente y
En junio ya, digamos que eso fue a finales de mayo, ya comienzos de junio, ahí empiezan a cruzar la información y logran identificarlo ya por las fotos con las que ven, con los familiares ya empiezan a, digamos que a atar cabos y a encontrar que es muy posible que se trate de las mismas personas. Hasta ese momento tienen dos certezas. Sí. Que estas personas habían sido secuestradas, posteriormente que habían sido asesinadas, pero aún no sabían ¿Dónde estaban? dónde estaban. Ya con la información recopilada empiezan a hacer toda esta búsqueda urgente con algunos campesinos de la zona, por las fotos, con los familiares, y dice la Fiscalía que ya gracias a toda esta investigación logran identificar ya este fin de semana esos cuerpos ya en zona rural de Calamar. Logran ubicar esta fosa, ubican estos 8 cuerpos por las prendas, digamos que por algunas características físicas. Sí. Preliminarmente, pues se trataría de estas 8 personas. Están a puertas de terminar las pruebas de ADN ya de medicina legal para determinar que efectivamente se traten de estas 8 personas, pero pues lamentablemente todo apunta a que pues fueron las víctimas de estos delincuentes que los masacraron. Mire, si me permite, mencionamos los nombres de las 8 personas identificadas. Perfecto. Tenemos entonces a Jesús Valero, Carlos Valero, Maribel Silva, Isaid Gómez, Marjorie Hernández, Oscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñalosa Chacón. Mire, ahí, Alejandra, vamos a mencionar Sí. algunas de las ocupaciones de estas personas. James Caicedo era Sí. el pastor de este grupo religioso en esa zona de Calamar, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Agua Bonita, Nixon Peñalosa, Carlos Valero, Jesús Valero y Óscar Marín también hacían parte de esta asociación. Isaid Gómez, Maribel Silva y Marjorie Hernández eran parte de esta comunidad religiosa, pero pues eran campesinos de esa zona del país. Y pues mira, alguna reflexión que hacía el fiscal que tiene a cargo esta investigación o que ha estado investigando toda esta masacre lamentable que ha ocurrido en el país, y es que estas personas venían huyendo de la violencia ya hace un tiempo, de la violencia que encontraron en su territorio en Arauca. Claro. Y pues encontraron acá otra figura de la violencia completamente reprochable. Mire, vamos a hablar en este momento, uno de nuestros invitados para desarrollar este tema es el padre Michael Cuevas, quien es vicario general de la Iglesia Ciro Ortodoxa, a quien saludamos a esta hora en Noticias Caracol en vivo, por supuesto con el agradecimiento por ese contacto. Alejandra y Juan Andrés, gracias por la invitación. Bueno, padre, primero, pues por supuesto preguntarle su opinión frente a esta situación que estamos compartiendo, la noticia que se conoció, la muy lamentable noticia del hallazgo de estos 8 cuerpos. Ya más temprano pudimos también compartir con los usuarios el pronunciamiento que hicieron desde la iglesia, en el que evidentemente pues rechazaron este hecho, asegurando que lo que hace es contribuir a la violencia, al incremento o el escalamiento de la violencia en la región. Fue el pronunciamiento que hicieron desde la diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia. Dicen, lo comparto, aprovecho este espacio, padre, con su permiso, este acto infame que ha cobrado la vida de 8 personas quienes dedicaban su vida al servicio espiritual y comunitario y de las cuales no se tenía noticia hace casi 3 meses, representa una grave afectación a la vida social y la paz de la región. Padre, sus palabras, su visión de este hecho. Desde la plataforma de coespiritualidad, que conformamos varias espiritualidades ancestrales y religiones como budistas, hinduistas, también sacamos un comunicado en el que rechazamos totalmente la violencia y especialmente hacia líderes religiosos. Y como lo decía el periodista muy claramente, ya venían huyendo de una situación difícil en su territorio de origen. Y ciertamente hay un flagelo. Y a veces uno no entiende cómo a líderes religiosos que lo que hacemos es hablar, buscar la paz, buscar la concordia en las poblaciones, inclusive siendo puentes en estas situaciones de violencia en los territorios, cómo terminamos siendo amenazados, perseguidos y asesinados por nuestra función como pastores de hablar y denunciar las injusticias. Y sin pruebas, sin mediar palabras, estos grupos armados al margen de la ley
llevan a estas personas y a los pastores y a los religiosos al paredón. En mi caso personal, yo también estoy amenazado, tengo un esquema de seguridad de la UNP, pero ciertamente con unas dificultades también, porque pues ciertamente el Estado colombiano no nos reconoce a nosotros los líderes religiosos ni el trabajo que hacemos en los territorios. ¿En qué sentido? En que pues no tenemos protección, tenemos que decir, para que nosotros nos proteja la UNP, tenemos que decir que somos defensores de derechos humanos. Y sí, somos defensores de derechos humanos, pero lo que hacemos como defensores de derechos humanos está enraizado en nuestra vocación como religiosos, como sacerdotes, como líderes espirituales de comunidades. O sea, nosotros no hacemos nuestro trabajo de derechos humanos lejano de nuestra experiencia como líderes religiosos. Es por eso que hacemos un clamor y le pedimos a todas las instituciones que se nos tome en cuenta como agentes de transformación y de cambio en el país, y el Estado colombiano ojalá pueda garantizarnos también, sin necesidad de decir que somos defensores de derechos humanos, como líderes religiosos se nos puede garantizar también el acompañamiento, y se nos puede garantizar también la seguridad que se necesita para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Hoy, lamentablemente, los líderes religiosos se han convertido en una pieza que dentro de toda esta estructura violenta en el territorio nacional, nos convertimos prácticamente, por lo que decimos y por lo que hablamos y por lo que hacemos, nos hemos convertido en objetivo militar. Y eso es muy triste. Y es muy triste en un país en el que casi el 90% es cristiano, y es triste saber que ya no se puede tampoco evangelizar porque nos consideran como acciones o personas que somos peligrosas para estas estructuras delictivas. Padre, hace poco recorríamos, por ejemplo, toda la zona del Catatumbo, la zona de Tibú, Ocaña, y confirma, digamos, el hecho de que se presentan las zonas más complejas de orden público en el país, y es que ustedes terminan convirtiéndose de una u otra manera en la única representación del Estado en los territorios donde el Estado como tal debería llegar, donde no llegan las instituciones, y terminan ustedes mediando con los grupos armados, resolviendo conflictos, gestionando ayudas. ¿Qué tanto afecta? Esto tal vez es como una violación a un acuerdo de facto que había de respeto por los líderes religiosos en Colombia. Hoy, cuando las estructuras son afectadas por órganos en el que tiene que ver dinero, y mucho dinero, por lo menos cuando los organismos estos delictivos ya no les interesa en realidad en que nosotros mediemos, en el que nosotros tratemos en lo posible de buscar salidas. Entonces, ciertamente se genera esta situación que nos convertimos en objetivos militares. Pero ciertamente yo desde el cristianismo, y creo que desde mi experiencia de fe, digo que, bueno, que los grupos armados sientan que aquí hay un grupo, que hay unos sacerdotes, que hay unos religiosos, que hay unos pastores que tienen claro su visión cristiana, y que a pesar de todas estas situaciones vamos a seguir trabajando en los territorios. Y bueno, nos llevan al martirio, que es una experiencia que para nosotros los cristianos nos ganamos prácticamente el cielo cuando nos martirizan. Eso sí, no queremos una población y no queremos tampoco predicar el martirio, pero sí decimos que ciertamente por nuestras convicciones religiosas y por nuestra vida como cristianos y que predicamos el evangelio, pues tenemos que denunciar la injusticia y tenemos que estar allí en los lugares donde el Estado no está. Ciertamente tú lo dices muy claramente, a veces el Estado no llega donde llegamos nosotros, donde llegan los pastores, donde llegan los religiosos, donde llegan las religiosas. Y ciertamente no podemos permitir el secuestro de jóvenes, no podemos permitir que sigan agarrando a los niños y a los jóvenes para hacer raspachines, no podemos permitir que se siga violentando a las mujeres como trata de personas. Nosotros tenemos unas convicciones serias, morales y religiosas, que nos impiden casarnos con organizaciones y estructuras que están al servicio del delito y que están al servicio de la explotación del ser humano. Yo creo que sí. ¿Usted cree que es muy clara nuestra visión y nuestra vocación? Claro, claro, y precisamente por eso quisiera plantearle esa última pregunta, teniendo en cuenta
esa vocación a lo que ustedes están abocados, que es a la evangelización y al acompañamiento de las comunidades, con panoramas como ese, el que incluso usted mismo nos reconoce, yo estoy amenazado. Quisiera preguntarle en qué zonas usted, por ejemplo, ejerce su labor y en ese sentido, ¿qué alternativas ha obtenido en medio de la situación también particular que está viviendo usted, que seguramente se repite, como lo estamos viendo en varios otros líderes religiosos y espirituales? Bueno, nosotros tenemos un trabajo en Bogotá y en varias ciudades del país a través de una fundación que se llama Predicadores de la Misericordia, que es una fundación que se dedica al trabajo especialmente de habitantes de calle, de indígenas, de desplazados, de migrantes, de población en alto riesgo físico y moral, mostrando el rostro misericordioso de Dios. Tenemos presencia en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Santa Marta, Cartagena, en Cúcuta. Tenemos presencia también a través de la Fundación en Cali. Tenemos presencia en Villavicencio. Y pues ciertamente allí nos damos cuenta desde la realidad social y desde el acompañamiento, nos damos cuenta que ciertamente hay una estructura que está al servicio del delito. Entonces, a través de la Fundación y aquí en Bogotá, pues hacemos presencia en todo el centro de la ciudad y hacemos presencia en los barrios populares de nuestra ciudad de Bogotá, en la que buscamos la manera de tratar de sacar, de arrancarle de las garras del delito, de arrancarle de las garras a los jóvenes, a los niños y a las familias vulnerables. Porque sí, ciertamente estas estructuras buscan a los más débiles, lamentablemente para instrumentalizarlos, para acabar con su propia vida y enseñarles una cultura que propiamente no los va a llevar a cumplir y a ser gentes o personas que aporten a una sociedad más justa y más humana, más buena. Entonces, ¿qué hacemos? Es el trabajo diario de concientización, de formación, es el trabajo diario de acompañamiento, de denuncia, es el trabajo diario de inclusive quitarle de las garras a grupos que estén, por lo menos nos pasó en años anteriores, tenemos un grupo de emberas que le damos habitación y acompañamiento, que el año pasado tuvimos varias situaciones complejas, inclusive me correspondió estar al lado de la comunidad exigiendo sus derechos y que gracias a Dios hoy está en un proceso de integración local en la ciudad muy interesante. Pero que fue una población que fue víctima en La Rioja casi que de trata de personas y de violación en masa. Entonces, ciertamente todas estas estructuras son estructuras que están detrás de la instrumentalización del ser humano y de convertir al ser humano propiamente en un instrumento para el delito, para la violencia, para la explotación. Y pues desde la fundación que nosotros presidimos y desde la iglesia tenemos algo muy claro: debemos mostrar el rostro de amor y de misericordia a los hermanos. La única esperanza que le quedan a las comunidades que han tenido que verse sometidas a este panorama de violencia en las regiones. Padre, muchísimas gracias por esos minutos. Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Padre, para terminar, yo quisiera que usted enviara de pronto un mensaje de reflexión en torno a lo que mencionaba anteriormente, al papel que tienen ustedes como único representante muchas veces del Estado en los territorios. Pues seguramente están viéndose de una u otra manera amenazados, pero ¿cómo hacer para que siga llegando ese mensaje, esa luz de esperanza en la que se convierten ustedes en tantas zonas afectadas por la violencia en nuestro país? No, pues ciertamente quiero terminar con la última parte del comunicado que sacamos como ecoespiritualidad. Sería muy importante, como lo voy a leer, el último párrafo. Como comunidades creyentes, reafirmamos nuestra decisión de no callar ante la injusticia, de acompañar el dolor con acciones y de sostener la esperanza como una fuerza espiritual que transforma el odio en cuidado y el miedo en ternura. Que la memoria de estos 8 líderes religiosos y sociales nos inspire a seguir caminando por sendas de paz y justicia y respeto por la vida en todas sus formas.
Yo creo que ese es nuestro trabajo y que a pesar, a pesar de las realidades y las dificultades, yo creo y estoy esperanzado en que Colombia debe buscar siempre caminos y sendas de justicia y de paz y de encuentro. Porque si todos nos unimos como colombianos, creo que allí lograremos hacer una verdadera transformación de estructuras delictivas y ojalá podamos sacar el delito y sacar la violencia y sacar a los grupos armados de los territorios y expulsarlos como deben ser. Porque queremos un país en paz, queremos un país libre y un país que trabaje y construya un mejor futuro para todos. Y un país con garantía para todos. Ahora sí, padre, feliz tarde. Gracias nuevamente. Dios me les bendiga. Gracias. Bueno, vamos a establecer contacto también a esta hora cuando son las 5 de la tarde, 1 minuto, con el secretario de Gobierno del departamento de Guaviare, a quien estábamos a la expectativa de saludar aquí en Noticias Caracol en vivo, precisamente para ampliar mayores detalles de esta noticia, de lo ocurrido, el hallazgo de esos 8 cuerpos de 8 líderes allí en su departamento. Bienvenido, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Juan Andrés. Bueno, secretario, comenzamos por preguntarle pues qué última información también nos puede compartir luego de todos los detalles que ya hemos venido compartiendo aquí a los usuarios sobre este hecho, sobre el hallazgo de esa fosa común con los 8 cuerpos allí en el departamento de Guaviare. Bueno, primero que todo, desde el departamento del Guaviare, nuestro rechazo rotundo a estas prácticas de guerra que evidentemente violan el derecho internacional humanitario. Y obviamente, en ese mismo sentido, pues la Fiscalía ha hecho la tarea que corresponde desde el 9 de abril, como en su momento se estableció el mecanismo de búsqueda urgente, hizo la tarea y llevó hoy a que pudiera establecerse esta fosa común que desafortunadamente nos confirma el deceso de estos 9 líderes campesinos del municipio de Calamar. Secretario, quiero preguntarle por las alertas que había en el departamento. Estas personas, si bien ha dicho la Fiscalía que pues no tenían ningún tipo de amenaza, no había ningún tipo de intimidación por parte de estos grupos al margen de la ley, pues sí venían, digamos que esto nace según la investigación de un rumor en el que pues por su origen de ser del departamento de Arauca, pues fueron relacionados como si pertenecieran al ELN. Esa información ya se estaba conociendo en el departamento, en el municipio. ¿Qué sabían ustedes? Bueno, el departamento del Guaviare históricamente solamente había tenido un grupo al margen de la ley, que era el grupo de la FARC, dividido en varios frentes. En este caso, en el departamento del Guaviare operaban antiguamente el 7º, el 1º, el 44. Pero luego de la firma del acuerdo de paz y luego de lo que conocimos, pues se han creado 2 grupos, por no decir que 3 o más. En ese sentido, pues la población civil ha quedado en medio del conflicto porque es muy difícil que el ciudadano de a pie que está en su finca reciba la visita de un grupo de otro y por recibir la visita de un grupo el otro toma represalias o viceversa. Y eso es lo que posiblemente en este caso pudo haber pasado con estas comunidades allí, que de alguna manera se les indilga que hacían parte o eran favorecedores de un grupo al margen de la ley. Secretario, pero en ese sentido hay una profunda preocupación de la que habla también la misma Defensoría del Pueblo. Hemos estado sumando voces a lo largo de la jornada del día con alcaldes también del departamento que nos dicen que incluso hay pueblos fantasmas por cuenta del miedo, por cuenta de la situación de orden público tan crítica, de violencia que se vive en su departamento. Quisiera preguntarle al respecto qué nos puede decir y sobre todo qué cifras manejan. Nos hablan de reclutamiento de menores que está disparado, de esta presencia de distintos grupos, de asesinatos, en este caso pues también de masacres. La Defensoría del Pueblo en general, no solo en el departamento de Guaviare, cuenta ya
33 masacres que se han registrado en el país y se suma, por supuesto, la que se registra recientemente allí en el Guaviare. ¿Qué nos puede decirle respecto a este panorama tan aterrador que se vive en su departamento? ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo pienso que hoy, debemos ser conscientes que el señor presidente de la República hizo una apuesta grande, está haciendo una apuesta grande a nivel nacional en el tema de la paz. Y esta apuesta nos trae este tipo de consecuencias. ¿Qué consecuencias? No es para el departamento del Guaviare. Hoy vemos que es todo el país. Hoy la Defensoría del Pueblo ha emitido unas alertas, la última fue la 01 del 2025, que hoy ya se consumó. Ya esa alerta que la Defensoría del Pueblo dijo que podía pasar, ya pasó. En este momento, los entes territoriales quedamos maniatados porque no es una dinámica que deba resolver los entes territoriales, es una dinámica que nos debe ayudar el gobierno nacional en el marco de lo que hoy le apostó a la paz total. Entonces, de alguna manera, como entes territoriales, nosotros articulamos acciones, nosotros tratamos dentro de las herramientas jurídicas que tenemos activar las rutas, pero quedamos cortos porque, vuelvo y repito, es una dinámica nacional que debe ser el gobierno nacional el que nos debe dar las directrices para poder hacer los ejercicios. O sea, lo que usted me está queriendo decir es que este tema de la paz total es contraproducente a la situación de orden público de su territorio. Bueno, pareciera hoy que sí, porque realmente esa apuesta de la paz total es la que nos tiene hoy en esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros, el único que puede dialogar con los actores al margen de la ley es el gobierno nacional. Nosotros como departamento no tenemos esa potestad, ni como municipio. De hecho, hay territorios que a veces venimos de un confinamiento y tenemos que entenderlo, pero ni siquiera nosotros podemos activar un corredor humanitario porque necesitamos el permiso del gobierno nacional para activar este corredor humanitario, porque nosotros por norma estamos impedidos a dialogar con los grupos al margen de la ley. Secretario, quiero preguntarle sobre la información que ustedes tienen. Estas 8 personas estuvieron inicialmente secuestradas. ¿Cuánto tiempo estuvieron secuestradas estas personas? Y también quiero preguntarle por el pie de fuerza en el territorio. O sea, hay zonas dentro del departamento donde citan a unas personas, las secuestran, las movilizan en lancha y simplemente no hay presencia de la fuerza pública. Bueno, aquí hay que leer el contexto del departamento del Guaviare. Y el contexto del departamento del Guaviare es que tiene una densidad poblacional de 1.2 personas por kilómetro cuadrado. Entonces es muy difícil que la fuerza pública cubra metro a metro, la población del departamento del Guaviare. A eso le sumamos que obviamente en este mismo sentido, nosotros aquí en el departamento del Guaviare, como en el país, somos sujetos de audios, somos sujetos de panfletos que nos infringen miedo, nos infringen terror. Y pues esto, en ese sentido, nosotros tenemos que ser consecuentes en que la fuerza pública hace los despliegues. Recientemente se nos anunció el aumento de 2.000 hombres en el marco del pie y ellos hacen presencia en los corredores. Pero hacer terrorismo es muy fácil, con un audio, con un panfleto, con una persona que nos coloque un artefacto explosivo en cierto punto, como lo hemos visto, que nos pinte una pared, que nos pinte un carro, eso ya nos genera pánico y miedo a los ciudadanos del departamento del Guaviare, o a cualquier sector del país, como lo hemos visto, y es el contexto nacional. Secretario, los habitantes del departamento de Guaviare están muy preocupados, pues una preocupación que se extiende a todo el país, pero como autoridades del departamento, ¿ustedes qué mensaje le envían a los habitantes del Guaviare y también al gobierno nacional? Claro. Bueno, hoy nosotros hemos hecho un mensaje, nosotros tenemos activado obviamente el Consejo Departamental de Paz, que es una acción de la sociedad. Hemos pronunciado, tenemos el Consejo Departamental de Derechos Humanos y hemos invitado a los grupos al margen de la ley a que excluyan a la población civil de este conflicto. Esa es la primera petición que le hemos hecho formal a los grupos al margen de la ley por parte, vuelvo y digo, de la institucionalidad y de la población civil, que excluyan
a nuestros campesinos, a nuestros ciudadanos del conflicto armado. Y segundo, una petición al gobierno nacional que avance urgentemente en los diálogos de paz, que avance en las acciones que tenga que hacer en el marco de la paz total para definir hacia dónde vamos o qué debemos hacer nosotros como entes territoriales. Porque vuelvo y repito, nosotros estamos en medio de una encrucijada institucional. Nosotros como departamento hacemos nuestras acciones como entes territoriales, pero vuelvo y repito, los únicos que toman las decisiones en el marco de orden público es el señor presidente de la República. Bueno, en ese sentido, sí, ya para terminar, si le estoy entendiendo, ustedes están maniatados. Sí, de alguna manera estamos maniatados porque los diálogos de paz son exclusividad del presidente de la República. Nosotros como departamento hacemos acciones de mitigación. Hoy tenemos identificados un mapa de riesgos en materia de derechos humanos, tenemos identificado un mapa de riesgos en materia de reclutamiento forzado de menores, tenemos un mapa de afectaciones en materia de orden público. Y en ese sentido, conjuntamente con la fuerza pública y la institucionalidad, y de acuerdo a las alertas tempranas que se han consumado y que ha emitido la Defensoría del Pueblo, pues tratamos con la limitación de recursos de hacer las acciones pertinentes en materia de prevención. Secretario, en ese sentido, teniendo en cuenta, porque es que el panorama es muy crítico y quiero insistirle en esto, el tema de reclutamiento de menores, el tema de confinamientos, los cierres de locales comerciales, el mismo miedo, la zozobra. Quisiera preguntarle un poco como la realidad de este panorama y quizá en qué zonas es donde más se siente o se evidencia esas consecuencias de la violencia y en su territorio. Bueno, ese es un tema que es aleatorio en el sentido de que donde se vive más fuertemente es en el área rural profunda. O sea, en las zonas dispersas, área rural profunda del departamento hacia el sur es donde más se vive. Y a medida que se va acercando a los centros poblados, pues esa presión disminuye, pero no desaparece. Disminuye, pero no desaparece. ¿Por qué? Porque sentimos el miedo de la retaliación. O sea, hoy si un comerciante es llamado a cerrar su establecimiento comercial y así tengamos presencia de la fuerza pública, no lo cierran, queda con el temor y el miedo de que mañana va por un camino y le dicen, venga usted, ¿por qué no cerró el establecimiento comercial? No. Y entonces puede ser sujeto de retaliación. A eso es que se enfrenta la población del departamento de Guaviare. Faltan muchísimas garantías. Secretario, aquí vamos a seguir muy pendientes de lo que pase allí, por supuesto como vitrina para lo que usted quiera anunciar a la comunidad. Muy terrible el panorama, nos deja realmente preocupados con lo que nos está diciendo, informando sobre lo que se vive en el departamento de Guaviare. Gracias por esos minutos. Alejandra, muchas gracias a usted, del departamento del Guaviare. Nuestra comunidad es muy resiliente. Invitamos a los grupos al margen de la ley a que excluyan a nuestras comunidades de este conflicto armado, porque realmente esto nos está afectando. Pues Juan Andrés, también a usted muchísimas gracias por esos minutos. No, a ustedes muchas gracias, Alejandra.